Cuando el mundo empezó a sonar. En el principio, antes de que la historia se escribiera, el mundo vibraba en silencio. Los océanos rugían, los vientos cantaban, el trueno golpeaba los cielos. Pero, cuando el ser humano escuchó su propio corazón, nació el primer ritmo. Una nota. Un pulso. Un eco ancestral. Desde aquel instante, la música ha sido el idioma secreto de la humanidad. Más allá del tiempo, más allá de los imperios, más allá de las palabras, ha sido refugio, grito, bandera, consuelo y revolución. Cada civilización la honró. Cada generación la transformó. Y cada alma, en algún momento, ha encontrado en ella el reflejo más profundo de su existencia. No es solo arte. Es magia primitiva y tecnología emocional. Es fuerza invisible que une a millones sin que se conozcan. Es una llamada eterna que todos entienden, aunque nadie la pueda definir del todo. Esta es la historia de sus formas, de sus batallas, de sus héroes y sus pueblos. Es la historia del blues que brotó como lágrima, del rock que estalló como un rayo, del jazz que danzó entre el caos, del hip hop que gritó con rimas afiladas, del heavy metal que rugió como bestia celestial, del pop que conquistó corazones en todos los idiomas, y de tantos otros cantos que nacieron en las esquinas del mundo. Cada género es un reino. Cada canción, una leyenda. Y cada nota, un testimonio de que vivimos, sentimos y soñamos. Prepárate para recorrer siglos de historia en forma de melodía. Para cruzar desiertos con guitarras eléctricas, volar entre coros celestiales, resistir con versos callejeros y bailar con los latidos del mundo. Porque esta no es solo la historia de la música. Es la historia del alma humana, contada en estallidos de sonido. El latido del mundo. La gran odisea de los géneros musicales. En el principio, fue el ritmo. Antes de que el mundo conociera el lenguaje articulado, antes de que se levantaran las grandes ciudades, antes de que la historia se escribiera con tinta o piedra, ya había algo que unía a las tribus, que reunía a los clanes alrededor del fuego, que daba sentido a la danza de la vida, el sonido. Un golpe de tambor en la sabana, el crujido de ramas, el rugido del viento y, sobre todo, la pulsación rítmica del corazón humano. La música no nació en un solo lugar, ni en una sola cultura. Nació en todas partes, porque era parte de nosotros. El canto de la tierra. Los inicios sagrados. De las cavernas paleolíticas a los templos ancestrales de Mesopotamia, la música fue primero un acto de magia, de comunión con lo divino. Los cantos rituales en África, los mantras védicos en la India, los cánticos chamánicos en América. Eran himnos al misterio. Y en ese misterio nació el primer género, la música ceremonial. Su propósito no era entretener, sino convocar. El alma danzaba al son de tambores y flautas de hueso, invocando lluvias, expulsando males, celebrando cosechas. El ritmo no tenía nombre, pero ya era sagrado. De este origen etéreo surgiría, miles de años después, un género que llevaría esa fuerza espiritual a las alturas, la música clásica. El reino de la armonía. El legado clásico. Imagina un salón dorado en Viena. Una orquesta toma asiento. El director levanta la batuta, y el universo se ordena. La música clásica fue una revolución sin necesidad de palabras. Desde Bach, el alquimista del contrapunto, hasta Beethoven, el titán sordo que hizo temblar los cimientos del mundo con su novena sinfonía. La música clásica forjó imperios de sonido. No era solo para nobles, era una herramienta para trascender. Era estructura, emoción,
furia, belleza y, sobre todo, humanidad en su forma más compleja. Mozart y Chopin, Tchaikovsky y Debussy. Sus nombres resonaron como estrellas fugaces cruzando el firmamento del alma. La música clásica no desapareció, sino que dio origen a otras formas. Fue la semilla del orden que se bifurcaría en 1000 caminos. Y uno de esos caminos vendría del dolor. El grito del alma. El nacimiento del blues. En los campos del sur de Estados Unidos, donde las cadenas aún oprimían cuerpos, las voces se alzaron. No con rabia, sino con un lamento profundo, tan cargado de verdad que incluso los cielos se estremecieron. Nació el blues, hijo del sufrimiento y la resiliencia, padre de todo lo que vino después. Cada nota era una cicatriz, pero también una esperanza. Con una guitarra, una voz ronca y la tristeza como musa, el blues se convirtió en el canto de los oprimidos. Pero en su lamento había fuego, y ese fuego prendería una chispa llamada jazz. El laberinto de la libertad. El jazz. El jazz no era una simple música. Era caos y orden, improvisación y maestría. Era el alma negra en su forma más sublime, rompiendo las reglas para escribir otras nuevas. Nació en Nueva Orleans, pero conquistó el mundo. Louis Armstrong sonreía mientras hacía llorar a su trompeta. Charlie Parker volaba como un halcón sobre acordes imposibles. Miles Davis no tocaba música, la esculpía. El jazz enseñó que la música podía ser libre, que podía desafiar estructuras, reírse de las reglas y aún así, ser perfecta. Fue el germen de la rebeldía artística. Y hablando de rebeldía, el rugido del cambio, el rock and roll. Un día, un joven blanco del sur de Estados Unidos mezcló el blues con el country y el gospel. Se llamaba Elvis Presley, y cuando movió la cadera, cambió la historia. El rock and roll fue un terremoto cultural. Un rugido juvenil. Nacido del cruce de caminos entre el alma negra y la melodía blanca, el rock incendió los corazones del mundo. Luego llegaron The Beatles, con sus acordes que conquistaron generaciones. Led Zeppelin, con su poder crudo. Pink Floyd, con sus viajes mentales. El rock era libertad, protesta, revolución. Era juventud electrificada. Era romper las cadenas del pasado a golpe de guitarra. Pero en las calles, en las esquinas de concreto, otro ritmo se gestaba. El puño cerrado y el micrófono quemado. El punk. Había una época en la que el rock empezaba a verse en trajes elegantes, con solos infinitos y espectáculos grandiosos. Y justo cuando parecía que todo se estaba volviendo demasiado bonito, un grito crudo atravesó la cortina de oro del mainstream y la desgarró de lado a lado. Ese grito se llamaba punk. El punk no pedía permiso. Irrumpía. Explotaba. Escupía. Nacido en los callejones de Londres y en los clubes oscuros de Nueva York, el punk fue una bomba molotov hecha música. Con 3 acordes, una idea y una rabia inmensa, los jóvenes dijeron, «Esto también es nuestro». Fue el sonido de una generación que no tenía trabajo, ni esperanza, ni tiempo para solos virtuosos. The Ramones pusieron la velocidad. The Sex Pistols pusieron la anarquía. The Clash pusieron la conciencia. No importaba si sabías tocar bien, lo que importaba era tener algo que decir. Y vaya que lo dijeron. Contra el sistema, contra el aburrimiento, contra el control, contra el consumo. Era sudor, cuero, pines, grafitis y actitud.
Era arte callejero convertido en protesta amplificada. El punk no murió. Solo mutó. Dio origen al hardcore, al ska punk, al pop punk que llenó los 2000 con bandas como Green Day, Blink-182 o Sum 41. Aún hoy, cada vez que alguien agarra un instrumento y lo usa para cuestionar, en lugar de solo entretener, el espíritu del punk revive. El punk enseñó esto. No necesitas permiso para existir. No necesitas perfección para ser poderoso. Solo necesitas decir tu verdad, aunque grites al vacío. Y fue entonces cuando llegó el martillo de los dioses, el heavy metal. En lo profundo de la tormenta eléctrica que dejó el rock, nació algo más oscuro, más estridente, más visceral. El heavy metal no fue un simple subgénero, fue una declaración de guerra contra la complacencia. Sus raíces están en los riffs crudos de Black Sabbath, en las manos de Tony Iommi, que, tras perder las puntas de sus dedos en una fábrica, redefinió el sonido de la guitarra con pura voluntad. Esa distorsión, ese tono oscuro, fue el inicio de un imperio sónico que crecería como un monstruo imparable. Iron Maiden llevó el género a lo mitológico, narrando historias de batallas, imperios y almas perdidas con la voz aguda de Bruce Dickinson cabalgando como una valquiria entre solos de guitarra. Judas Priest trajo el cuero, el acero y la precisión. Metallica, con su thrash cargado de furia y maestría, conquistó los estadios del mundo y demostró que el metal podía ser tanto arte como catarsis. Pero el heavy metal no era solo ruido. Era técnica. Era pasión. Era una hermandad. Era una tribu global de marginados, soñadores, guerreros del espíritu. Desde el death metal gutural hasta el power metal épico, el metal ofreció un refugio a quienes necesitaban gritar, resistir, sobrevivir. En países donde no había esperanza, surgieron bandas que gritaban libertad entre distorsiones. En el hielo de Escandinavia nació el black metal, sombrío y atmosférico. En América Latina, bandas como Rata Blanca, Angra o Kraken convirtieron el género en un himno en español. El heavy metal enseñó que la oscuridad también puede iluminar, que la furia puede ser belleza, que la música puede ser armadura. El reino de las estrellas. El pop. Y mientras el metal alzaba su trono en la sombra, otro género se coronaba en el cielo. El pop no nació de la revolución. Nació de la magia de conectar. De crear melodías que el mundo pudiera cantar al unísono. No fue solo música, fue cultura, estética, símbolo y fenómeno. El pop fue el género que convirtió a artistas en íconos y a canciones en himnos planetarios. Primero vinieron los Beatles, los alquimistas del pop moderno, que combinaron rock, melodía y evolución artística con una popularidad nunca vista. Luego, el mundo conoció al rey, Michael Jackson, cuyo thriller redefinió no solo lo que era un álbum, sino lo que significaba ser artista. Madonna se convirtió en la reina absoluta, reinventándose una y otra vez, desafiando normas, liderando el arte del cambio. El pop cruzó idiomas, generaciones y fronteras. En los 90, Britney Spears, Backstreet Boys y Christina Aguilera dominaron una era. Luego llegaron Lady Gaga, Beyoncé, Adele, cada una esculpiendo el pop con su propio genio, desde lo íntimo hasta lo masivo. Hoy, el pop no es un género aislado, es el crisol donde confluyen el rhythm and blues, el hip hop, la electrónica, el reggaetón y más. Es un universo en expansión constante, una pista de baile infinita donde todo cabe, si sabe llegar al corazón. Y no olvidemos el fenómeno global, el K-pop, que tomó la estructura del pop y la convirtió en una maquinaria estética,
técnica y emocional. Muchos de estos artistas coreanos no solo rompieron récords, rompieron barreras culturales. El pop es la música de la masa, sí. Pero también es un espejo de la humanidad. Es lo que escuchamos en las bodas, en las despedidas, en los viajes, en los recuerdos. El pop es la banda sonora de nuestras vidas. El verso de la calle. El hip hop. En el Bronx, mientras la ciudad ardía de desigualdad, surgió una voz. No una, sino muchas. Con ritmos sacados de vinilos, con poesía cruda, con rimas afiladas como cuchillas, nació el hip hop. Era más que música, era movimiento, cultura, identidad. Grandmaster Flash, Tupac, Nas, Lauryn Hill, Kendrick Lamar. Cada uno alzó la voz no solo para entretener, sino para denunciar, para inspirar, para transformar. El hip hop convirtió a la palabra en un arma sagrada. Y como río que se bifurca en mil afluentes, los géneros se expandieron. La melancolía hecha distorsión. El grunge. Y cuando los años 80 se cubrían de neón, sintetizadores y brillo artificial, en el rincón más gris y lluvioso de Estados Unidos, una nueva voz empezó a formarse. No era un grito furioso como el del punk. Era un lamento. Una incomodidad existencial. Una tormenta interior que no encontraba salida, hasta que alguien enchufó una guitarra sucia y la dejó sonar. Nacía el grunge. Seattle se convirtió en el útero de este sonido áspero, distorsionado y visceral. Era como si el punk hubiera envejecido, mirado al mundo y dicho, todo sigue mal, pero ya no tengo energía para gritar. Solo quiero sentir que no estoy solo. Nirvana, con Kurt Cobain como mártir involuntario, explotó la escena con Smells Like Teen Spirit y abrió un abismo en el alma de toda una generación. Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains, todos canalizaban una verdad emocional descarnada, vulnerable, potente. El grunge no era solo música, era una respuesta a la apatía, al vacío, a la fachada del éxito moderno. Era andar con ropa vieja, con el alma rota, con el corazón en carne viva. Era decir, sí, duele. Y está bien que duela. No necesitaba pulirse. De hecho, cuanto más sucio, más real. El grunge fue breve en su auge, pero eterno en su impacto. Porque dejó una huella emocional que sigue latiendo en el indie, en el alternativo, en cada adolescente que alguna vez sintió que no encajaba. La sinfonía eterna. Y así, como una sinfonía interminable, la historia de los géneros musicales continúa escribiéndose. Cada estilo es un capítulo. Cada canción, una línea en el poema infinito de la humanidad. Desde los rituales de las tribus antiguas hasta los beats virales de TikTok, lo que late es lo mismo, nuestra necesidad de sentir, de expresar, de conectar. La música nos acompaña cuando nacemos. Nos despide cuando morimos. Nos levanta cuando caemos. Nos une cuando el mundo intenta separarnos. En cada género hay una historia. En cada historia, un fuego. Y en ese fuego, estás tú. Porque tú, también formas parte de esta epopeya. Cuando cantas, bailas, lloras o creas. Cuando recomiendas una canción a alguien. Cuando pones tus auriculares y el mundo desaparece. En ese momento, eres un protagonista más de esta aventura universal. Hoy, en un mundo hipertecnológico, donde los géneros se mezclan como nunca, donde la inteligencia artificial puede componer sin alma, hay algo que sigue inmutable, el poder humano de la música. No importa si es una sinfonía o un beat de reggaetón.
si viene del barroco o de TikTok. Lo que importa es que, cuando una canción conecta contigo, cuando sientes ese escalofrío en la piel, cuando bailas sin razón o lloras sin saber por qué, estás recordando lo más antiguo que tienes, tu humanidad. Porque la música es mucho más que entretenimiento. Es el eco de quienes fuimos, el espejo de quienes somos, y la promesa de quienes podemos llegar a ser.